Pero déjame hacer otra pregunta sobre lo que vos estás diciendo, de los 19 meses de privaciones. Cuando vos mirás hacia atrás, por ejemplo, las privaciones para los jóvenes, de repente, recién ahora la provincia acaba de anunciar que vuelve las clases presenciales completas, mucho después que la mayoría de los distritos del país. En un contexto donde, pese a que las clases estaban bastante abiertas en los últimos meses, los casos no pararon de bajar. Cuando vos mirás retrospectivamente la manera en que se impusieron para cuidar la salud de los argentinos privaciones en el área educativa, en el área festiva, en el área de las salidas, etcétera, ¿todo eso estuvo bien o fue un poco exagerado? Y si fue un poco exagerado, ¿en qué área? No, Ernesto, para nosotros estuvo bien. Somos parte de un gobierno que además consensuó cada una de las medidas restrictivas, sobre todo durante todo el 2020, el presidente con cada uno de los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad. A mí me impresiona cómo podemos borrar con el codo lo que se escribió con la mano durante todo el 2020. Yo recuerdo que cada una de las medidas del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, y del DISPO, del distanciamiento social obligatorio, las dos, todas y cada una de esas medidas se tomaban el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero luego en acuerdo con cada uno de los gobernadores. Entonces, creo de verdad que evidentemente hay muchas personas que se olvidan de lo que nos pasó durante el 2020, pero cada una de las medidas fueron tomadas en un consenso en donde no hubo grieta política. Ahora que estamos en un preelectoral, algunos querrán achacarle que fue muy largo al presidente, pero en todo caso, si le quieren achacar eso al presidente, acháquenselo a todos los gobernadores. Está bien, pero la discusión sobre el tema educativo empezó en septiembre del 2020. Y nosotros estamos ahora en septiembre del 2021 o agosto del 2021, y sobre el tema educativo revivió con mucha fuerza en abril del 2021, cuando el presidente de la Nación solo, en este caso desobedeciendo una decisión del Consejo Federal, impuso restricciones educativas que generó todo el lío que generó. Y después, cuando se vieron los números, se vio que los casos bajaron, pese a que no importaba si el distrito abría o no la educación, con lo cual, por lo menos en mi punto de vista, lo que se reflejó que... Ernesto, yo te puedo ser profundamente honesta. Sí. Yo creo que estamos en un periodo preelectoral, estamos a 14 días menos de 14 días de una elección, el 12 de septiembre se vota y nosotros necesitamos ser claros. Posiblemente, si debatimos mucho sobre algunas situaciones donde hubo contrapuntos entre el jefe de gobierno de la ciudad, que además es el que se está parando justamente como el futuro líder de la oposición política en la Argentina, y la situación con la educación, entre la tensión que hubo entre la ciudad y el gobierno nacional. Bueno, sacando ese hecho concreto, todo el tiempo, no pongamos cosas que no sucedieron. Todo el tiempo hubo decisiones colectivas entre los gobernadores, el jefe de gobierno, el gobernador. En este caso no, Victoria, en este caso no. En abril hubo una tensión muy fuerte, y es cierto, hasta llegamos a la Corte, bueno, entonces, hacia adelante, ¿yo qué pienso? Con mucha humildad. ¿Cuál es la agenda que le preocupa a Octavio Zapaz, que es la que toma de la demanda de lo que escucho permanentemente en la calle? ¿Cuándo salimos de la pandemia? ¿Cuándo terminamos el plan de vacunación? ¿Cuándo llegan las segundas dosis que faltan? ¿Cuándo podemos tener reactivadas todas las ramas y sectores de la economía que están dañadas, como la cultura, el teatro, el cine, la hotelería, el turismo, la gastronomía, que todavía tienen aforos, que todavía tienen claramente muchas complejidades? Esa agenda, más la agenda, por supuesto, de lograr la presencialidad hoy en el sistema público educativo de la provincia de Buenos Aires, se logra esto porque logramos en los niveles de avance y de inmunidad que nos permite garantizarle al cuerpo docente y a los alumnos que no va a haber riesgo, que estamos realmente con niveles de curvas de contagios muchísimo menores. Realmente impresionante el esfuerzo de una Argentina que para llegar a estos niveles no solamente se cuidó, acató cada una de las decisiones, sino que además acompañó a un gobierno, porque hay que decir que vos podés tomar decisiones muy desagradables, pero luego hubo cumplimiento muy importante. La verdad que yo creo acá que hay un gracias a todo un pueblo argentino que pasamos los peores 19 meses de nuestra historia, porque fue una situación muy compleja. Ahora, para adelante viene la Argentina del futuro, a la que tenemos que tratar de mirar cómo somos capaces de ponernos de acuerdo entre diputados del oficialismo y diputados de la oposición, por ejemplo, en cómo saldamos el capítulo deuda. ¿Qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional? Si necesitamos obviamente crecer y desarrollarnos para luego pagar, Victoria, porque necesitamos recomponer la economía de la Argentina. Bueno, hay un debate mucho más profundo para mí que estar mirando todo el tiempo. Está bien, pero me interesa saber tu visión respecto a lo que pasó, porque yo te venía preguntando, de todo lo que pasó, dado que vos le hablás a los jóvenes sobre las privaciones, etcétera, ¿hay algo que hubieran hecho distinto? Y vos me salís por otro lado, por ahí vos pensás, no, lo que hicimos estuvo todo bien, y está todo bien. Yo creo que, me parece, Ernesto,
Me parece, yo soy una persona sumamente optimista, ¿no? Y creo que la Argentina necesita, o sea, yo te transmito lo que yo siento, porque quizás camino mucho, recorro mucho y escucho. El tiempo pasado, o sea, todo este tiempo de 2020, podemos quedarnos debatiendo si cuál medida fue acertada, no en función de los niveles de ocupación de cama y tal. Cada medida que se tomó en un contexto, en una situación de un sistema sanitario que había que mirar, de una situación de desborde, de una situación de... No soy yo además quien tomaba las decisiones, con lo cual digo, respeto a mi gobernador, a Axel Kicillof y a Daniel Goyán, que además me acompaña en la lista. Cada medida que se tomó fue una medida que siempre buscó la no saturación del sistema sanitario. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente para atrás habrá que analizar cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal, cuáles se nos fueron de tiempo, cuáles no. Yo, la verdad, que hacia adelante miro que la Argentina sale de la pandemia, que la Argentina necesita tener los niveles de inmunidad antes de que ingrese cualquier otra variante y otra cepa, porque necesitamos tener una economía que nos permita volver a tener ramas y sectores que están realmente lastimados produciendo, y que para eso tiene que haber toda una estructura económica que pueda dinamizar con más velocidad. Eso es lo que yo siento.